con la palabra del compañero Horacio Calculi de la Juventud Sindical, a quien le pedimos entonces que haga la apertura. Dale, buenísimo. Bueno, yo quiero empezar por destacar algo que me parece tiene mucho que ver con lo que militamos y lo que proponemos, que es la característica que tiene estos encuentros de siempre resultar una charla entre amigos, porque creo que todos coincidimos que la mejor manera que tenemos para construir, sin duda alguna, política y para volver a poner a Argentina de pie, como siempre decimos, es construyendo confianza entre todos nosotros. Y estos encuentros tienen esa característica de verdad. Salen de lo normado, de lo súper estructural, de lo institucional y terminamos conversando como compañeros y amigos que somos. Esto yo le cuento a todos y a todas, y en especial a Jorge, que es el quinto curso que hacemos entre la Juventud Sindical y el Instituto de Formación y Actualización Política IFAP, al cual aprovecho para agradecerles, como es de costumbre, porque todos los compañeros que formamos parte de la Juventud Sindical nos sentimos muy contenidos y acompañados en nuestro proceso de formación y en nuestro proceso de crecimiento como dirigentes. Quiero contarles que este año, teniendo en cuenta que somos ahora parte de un gran frente también de este instituto, hicimos política de frente e incluimos a estos cursos al grupo de convergencia conducido por el compañero Juan Herrera, al grupo Descartes, conducido por el compañero Cacho Cuartango, y al Instituto de Formación Chuquisaca, conducido y representado hoy en día acá con nosotros por Federico Savinsky. Y destaco lo del Chuquisaca porque no solamente es un instituto de formación, sino que es un instituto de formación creado y motorizado por jóvenes dirigentes gremiales y políticos. Jorge, te cuento, y a todos los que se suman por primera vez, es el encuentro número 12. Este curso tenemos más de 450 compañeros inscriptos que están participando de diferentes maneras, muchos acá en el vivo y muchos otros visitando nuestro canal de YouTube, donde la verdad cada uno de los videos que subimos tiene cientos de visitas. Sobre todo los inscriptos son muchísimos jóvenes hombres y mujeres, y hago hincapié en esto porque hoy en día, con los desafíos que plantea la pandemia, con los desafíos que plantea el mundo de trabajo, es realmente, y yo lo expresaba el encuentro anterior, es realmente esperanzador y es realmente una luz al final del túnel ver tantos compañeros comprometidos, militando, acá participando, y todos desde su lugar, por más pequeño que sea, tratando de sumar un grano de arena para construir la Argentina que nos merece. Así que realmente para mí es un honor estar acá hablando delante de todos ustedes y ser parte de esta militancia. Quiero antes de pasarle la palabra a Kelly, saludarlos a todos y todas en nombre de mi organización gremial, la Asociación Argentina de Aeronavegantes, y saludarlos puntualmente en nombre de mi secretario general, Juan Pablo Grey. Así que sin mucho más que decirles, le dejo la palabra con nuestra amiga y referenta Kelly Olmos. Buenas tardes a todos, a todas, compañeras, compañeros, amigas, amigos que nos acompañan en estas iniciativas que desarrollamos desde el IFAP, desde el grupo Descartes, desde el Instituto Chuquisaca, también desde el CEL, Centro de Estudios Laborales, y sobre todo, como bien lo estableció Horacio, junto a la Juventud Sindical, con la que venimos trabajando hace 5 años el desarrollo de estos cursos de formación político-gremial. Nos acompañan en representación de las instituciones convocantes el compañero Cacho Cuartango, el compañero Tomás Mereles, el compañero Juan Carlos Herrera, el compañero Raúl Sánchez Antelo y también Raúl Sánchez de la lista verde de los profesionales de ciencias económicas, el compañero Aldo Carreras, el querido compañero Néstor Rivet, el compañero Pepe Laceras desde Córdoba y la queridísima compañera Ani Cafiero del Instituto Antonio Cafiero.
También está con nosotros Federico Savisky, como recién comentaba Horacio. En este ciclo lo que hemos hecho es acercarle a los cuadros juveniles que se están formando, que están interesados en conocer la historia, pero también la actualidad de la construcción política del peronismo, a los compañeros y compañeras que tienen la responsabilidad de representarnos en la política internacional. Hemos podido contar en ese sentido con la presencia de embajadores como Jorge Argüello, Daniel Scioli, el compañero Bielsa, el compañero Tomada. Próximamente también vamos a contar con la presencia del compañero Saín, que está en Rusia, y de Sabino Vaca Narvaja desde China. Y hoy tenemos una presencia muy importante, el compañero Jorge Neme, que yo le pregunté cómo presentarlo. Él me dijo solo como secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, lo cual no es poco por la magnitud de la tarea que tiene, pero yo también quiero destacar que Jorge es un profesional con muchos años de experiencia y un profundo conocimiento de lo que es la estructura productiva de la República Argentina. Creo que pocas personas deben conocer como Jorge lo que es la realidad de las economías regionales de la Argentina y la vocación que tiene la Argentina de volver a recuperar un sendero de producción y de trabajo como el que todos nosotros aspiramos para poder poner efectivamente la Argentina de pie. Hoy decía Alberto en una intervención que tuvo al mediodía que nos está resultando más sencillo recuperarnos de la pandemia que de lo que nos dejó Macri en su política tan destructiva desde el punto de vista productivo, económico y social. En ese sentido, quiero dejarlos en la palabra del compañero Jorge Neme, porque creo que lo que él nos va a poder comentar sobre el diseño y la estrategia que está desarrollando la Argentina para reinsertarnos internacionalmente, ampliar nuestras posibilidades exportadoras y con ello los grados de libertad de nuestra economía, es realmente muy importante, y agradezco a todas y todos los que hoy nos acompañan para escuchar. Jorge, te escuchamos. Muchísimas gracias, Kelly. Un saludo a todos los compañeras y compañeras, a todos los amigos y amigas. Kelly ha citado varias personas, compañeros que conozco de hace mucho. Bueno, un saludo especial. Y me voy a remitir a lo que dijo el compañero Horacio al principio. Que esto sea una charla entre amigos, un intercambio para, en todo caso, tratar de esforzarme en contestar y responder interrogantes y inquietudes que tienen todos y todas sobre la marcha de nuestra política exterior en temas comerciales y en temas de negociación, que es la responsabilidad que me ha tocado en esta etapa y bajo el gobierno del presidente Alberto Fernández. En primer lugar, es decir, yo voy a hacer una intervención más bien breve y con todo gusto abierto a responder todas las preguntas, que creo que hacen mucho más amena este tipo de charlas. No es una clase, por más que se trate de un área de formación política, sino creo yo que el intercambio puede enriquecer perfectamente los conceptos que todos tenemos sobre la problemática del comercio exterior y las negociaciones económicas internacionales. En primer lugar ¿qué encontramos en la Cancillería? Allá lejos y hace tiempo, un 10 de diciembre del 2019. Encontramos que las relaciones económicas estaban en desarrollo productivo. Que un trabajo que se hizo, creo yo, muy bien en la década del 90, que fue unificar lo que era el servicio de comercio exterior con el servicio diplomático, que fue un esfuerzo que llevó varios años de compaginación de carreras,
de construcción de un instituto único del servicio exterior, como es el ISEN, de unificar y de construir una red única digamos, la cabeza de las negociaciones económicas y la promoción del comercio exterior en la Cancillería con todas las embajadas del mundo. De un plumazo fue, digamos, separado de la Cancillería de vuelta, y además de eso lo que era la Fundación Exportar se fue a lo que es hoy el Ministerio de Desarrollo Productivo. Con lo cual, la Argentina quedó debilitada institucionalmente en el mundo, porque como todos sabemos, la red de embajadas y consulados es la red más sólida que tiene la Argentina de vinculación y de conexión con el mundo, digamos, constituida por diplomáticos de carrera y un conjunto de designaciones directas del presidente de la Nación, como corresponde a la Ley del Servicio Exterior, que representan la capacidad operativa que tiene la Argentina de vinculación con todos los estados y regiones. Y al ponerla bajo otro ministerio que no tiene vinculación directa con las embajadas, se dio un enorme paso atrás, sin resultados tangibles para nada. Fue más bien el capricho de un ministro que se llevó la Fundación Exportar, que después le cambió de nombre y ahora se llama Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, pero que no cambió en esencia lo que era la Fundación Exportar, y que tenía un importante expertise en la atención de las empresas en todo lo que tenía que ver con ferias y promoción de eventos que hacían a la promoción de exportación. No solamente fue, digamos, no cambiaron las atribuciones, cosa que el presidente Alberto Fernández inmediatamente en su, digamos, decreto inicial restituyó a la Cancillería todas las atribuciones en materia de comercio exterior y de negociaciones económicas internacionales, y además trajo al ámbito de la Cancillería la agencia, antigua Fundación Exportar de nuevo, sino que además en la agencia hicieron una cosa muy particular. Transformaron la agencia desde el punto de vista del marketing en un extraordinario show de contrataciones de gerentes de sueldos de nivel súper internacional, como si fueran realmente un fondo de inversión extranjero con sueldo de $10.000, una pila de contratos infernales que nos llevó un par de meses resolverlo y negociar, porque incluso tenían aspiraciones de cobrar indemnizaciones importantes para irse. En fin. Lo más notable es que tenían alquilado un piso en el edificio más caro de Buenos Aires, de un piso de oficinas de cerca de 700 metros en el edificio de Tucumán 1, pagando un alquiler del orden de los $36.000. Eso es la agencia que nos dejó el gobierno de Macri. Bueno, comenzamos por el principio, ordenar la agencia, ir recuperando las atribuciones de la negociación en Cancillería, establecer las vinculaciones necesarias con los países más cercanos, empezando por el Mercosur. El 7 de enero tuvimos una primera reunión con nuestros pares de Mercosur para ponerlos al tanto de lo que pensaba el nuevo gobierno. El Mercosur es y constituye nuestra prioridad en materia de política exterior, nuestro primer paso de la esfera internacional, y por lo tanto tiene una enorme significación e importancia. Y además de eso constituye la plataforma de lanzamiento y de conexión de la Argentina con los mercados internacionales y con las regiones y los países. Pero la idea era, primero, reconstruir nuestras capacidades en recursos humanos. Apelamos a profesionales de la Cancillería que habían tenido experiencia en comercio exterior y en negociaciones económicas, que estaban absolutamente marginados.
Y en segundo lugar, establecimos modelos de vinculación con las provincias y con el mundo empresario. Y para eso resolvimos crear el Consejo Público-Privado para el Comercio Exterior, y en ese Consejo Público-Privado se terminaron inscribiendo 240 cámaras que representan el orden de las 18.000 empresas de toda la dimensión, a las que dividimos en 16 mesas de trabajo y a las que, con las que elaboramos durante todo el año pasado un conjunto de objetivos y metas en estrategia necesaria del comercio exterior. Hay sector automotriz, sector químico, sector papeles y cartón, industria textil, están agrupados en 16 sectores, también todo el sector agroalimentario y agroindustrial, y además de eso hay una mesa adicional, que es la mesa que constituyen todas las cámaras de comercio, Argentina con España, Argentina con Estados Unidos, Argentina con Francia, en fin, Argentina con el Reino Unido. El conjunto de las cámaras existentes están agrupadas en una mesa. Es decir, nuestro contacto con la sociedad civil y el sector privado era una necesidad clara que tenemos. Por otro lado, también establecimos contactos con el mundo sindical, no institucionalizado, pero sí tenemos relaciones muy cercanas y permanentes, en particular con el sector sindical de la industria automotriz, ESMATA y el LAUBOM. ¿Por qué? Porque bueno, es un sector de creciente significación en nuestras exportaciones y sobre todo en las exportaciones de valor agregado, y hacer el seguimiento de las negociaciones alrededor del sector automotriz, que en todo el mundo es un sector muy regulado, era muy importante para poder incrementar el valor de nuestras exportaciones y sobre todo de esas exportaciones. En la competitividad de ese sector, el sector sindical juega un rol fundamental, y quiero decir yo aquí que la inteligencia política de dirigentes como Piñanelli o Caló en la UOM han aportado muchísimo a la competitividad y al desarrollo de ese sector en la Argentina. Como me dijo a mí el presidente de Toyota, Daniel Herrero, y el presidente de ADEFA, si no hubiéramos tenido un Piñanelli o un Caló en esos sindicatos, quizá la industria automotriz en la Argentina hoy no existiría. No es menor el tema. Otro tema que nos preocupó y que pusimos en marcha fue, y salió por decreto del presidente de la Nación, la constitución de un Consejo Federal de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Originalmente, como todos saben, está en la Constitución el hecho de que las provincias delegan en la Nación las relaciones exteriores, pero con el curso de la globalización, la mayor conexión de países y regiones con el mundo, muchas provincias han tenido iniciativas de viajar, organizar misiones empresariales al exterior, tomar contacto con otros países, tomar contacto con otros gobiernos subnacionales. En la Argentina ganó un enorme espacio el SICOSUR, que es una asociación de gobiernos subnacionales de toda la región, del Mercosur, más Bolivia, más Chile, más Perú, que reúne cerca de 75 estados subnacionales, que en este momento su presidente pro tempore es el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, hace ya 3 años. Bueno, por todo eso consideramos que era muy importante establecer un mecanismo institucional de relación de la Cancillería con las provincias y tratar de ordenar, ayudar, promover y a su vez tener una vía de comunicación a los fines de cómo se puede construir una mejor oferta exportadora de las economías regionales. Bueno, para eso incluso hay una subsecretaría específica en la Cancillería
que lleva la relación con las provincias, que está a cargo de Fernando Asensio, y está funcionando y han funcionado distintos modelos de reunión con gobernadores, con vicegobernadores, poner en conexión embajadores con gobernadores y vicegobernadores, armar mesas de empresarios de las regiones para escuchar a los embajadores y para que los embajadores reciban las inquietudes de esas mesas. En fin, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos? Y tenemos que construir una mayor y mejor oferta exportadora. Y para eso hace falta claramente un diálogo público del Estado Nacional con el sector público de los estados provinciales y con el sector privado en todo el país. Es la forma en que podemos, de alguna manera, mejorar sustancialmente nuestra oferta exportadora. La Argentina, como todos saben, exporta esencialmente commodities, aproximadamente el 50% de sus exportaciones, en algunos años puede ser más, como este, donde los commodities tienen altos precios. Pero eso no tiene mucha discusión, funciona, yo diría, muy automáticamente. Hay grandes empresas que manejan ese volumen de negocios, tienen redes en todo el mundo, son empresas además muy antiguas en el mercado, de enorme capacidad de concentración de la oferta y de la demanda, de la demanda a los productores en un lado y de la oferta al resto de los consumidores en otro, donde muchas veces ellos mismos son los que se compran o lo que compran el producto que, por ejemplo, se cosecha en la Argentina o en Brasil, en otros mercados. Y ahí, bueno, aspiramos a exportar más, pero me parece que la clave en la Argentina es la diversificación de productos, la incorporación de productos con mayor valor agregado a la oferta exportadora y, por supuesto, alcanzar nuevos mercados. Y en este sentido creo que nosotros hemos establecido quizá un orden, un nuevo orden en términos de negociaciones internacionales, que tiene que ver con las posibilidades, en primer lugar, de exportar bienes con valor agregado, teniendo en cuenta de que los commodities se exportan prácticamente de modo automático. Y en este sentido, bueno, tuvimos una muy buena negociación con Chile para cambiar las reglas de origen en el mercado chileno automotor, lo que le abrió un espacio muy importante a las pickups de Argentina, que este año seguramente se van a el orden de unas 10.000 más de lo que se exportan normalmente a Chile, lo que no es poco, son un orden de 150 millones de dólares. Estamos negociando lo mismo con Perú, con Ecuador, con Colombia, distintas modalidades de mayor cupo. Estamos incluso negociando con Paraguay el tema de los autos usados. Paraguay es un importante importador de autos usados y estamos tratando de limitar, digamos, y acompañar al Estado paraguayo a normalizar esa situación que no es normal en el mercado mundial. Estamos poniendo como centro de atención Centroamérica, que es un mercado muy importante, donde 50 millones de habitantes, más que la población argentina, solamente consumen no más que el 1% de productos argentinos, y ese es un mercado muy importante desde el punto de vista de los bienes de valor agregado, de la producción industrial nuestra, de la producción automotor. La camioneta Toyota son el vehículo más vendido en Centroamérica, pero queremos vender más y queremos vender todas las marcas. Ese es el tema. Con México también estamos renegociando los acuerdos históricos que tenemos con México, el AC6 y el AC55, para alcanzar nuevas metas en materia de comercio exterior con México. Son la segunda y la tercera economía de Latinoamérica y sin embargo tenemos una balanza muy pobre en términos de intercambio comercial. Tenemos que incrementar sustancialmente esa balanza que hoy no llega a 3.000 millones de dólares. Tenemos que multiplicarla por una o dos veces como mínimo.
y si incrementarla una vez o 2 veces. En eso tenemos que rediscutir el acuerdo automotor, pero también estamos discutiendo con México el ingreso libre de las legumbres argentinas, el ingreso libre de la carne argentina, y también recibir de México, pensar en acuerdos con nuestro sector autopartista, recibir inversiones. México tiene abierto el mercado de América del Norte, México puede ser un muy buen socio para producir en la Argentina, digamos, partes industriales, incluso aeropartes. México es un especialista en aeropartes. En fin, hay muchas cuestiones que pueden ser muy complementarias con la economía mexicana, con la industria mexicana. México tiene una gran cantidad de empresas muy poderosas, pero también nosotros tenemos muchos saberes y capacidades que en México no existen. Tenemos la capacidad en todo lo que es la industria satelital y de comunicaciones. Estamos trabajando con México en un proyecto a ver si se lanza un satélite desde la CELAC. También estamos trabajando con México y conversando con México sobre los temas de radarización, como con muchos países de América del Sur y Central. Es el ámbito para ese tipo de productos de la Argentina, más allá de que no dejamos de atender el resto de los mercados. Pero lo cierto es que, por distintas razones, la Argentina ha venido descuidando Sudamérica, el conjunto de Sudamérica, salvo el Mercosur, América Central, el Caribe y México. Y nosotros tenemos que volver a poner el foco en esa región en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que pensar en nuevas regiones, donde nuestro know-how y nuestro saber hacer tiene muchas posibilidades de desarrollarse y nuestra producción de valor agregado también. Y estamos hablando del África, donde hay millones de hectáreas para desarrollar y donde nosotros podemos ir, digamos, con nuestro know-how productivo, desde, digamos, la genética, las prácticas de la siembra directa, toda la maquinaria diseñada para producir cereales y oleaginosas que tiene la Argentina, y la capacidad de nuestros ingenieros, nuestras cosechadoras, nuestros hilos bolsas. Y el África, hay países como Angola, como Mozambique, como Etiopía, que tienen varios millones de hectáreas de tierras aptas para cultivo, en la que nosotros podríamos hacer importantes desarrollos. Y el problema es que tenemos que llegar nosotros, porque si no llegamos nosotros primero, van a llegar otros a hacer eso, y nosotros lo vamos a perder como mercados y lo vamos a perder como consumidores. Entonces, la decisión de hacerlo y de ocupar un lugar mayor del que tenemos en África es una decisión de política comercial importante en este momento. El mundo árabe, que como todos saben son más de 500 millones de habitantes, que tiene países con altísimos ingresos, también es un tema importante en nuestro centro de atención. Estamos con una enorme idea de tener una fuerte presencia en la feria de Dubái, en la Expo Dubái 2020, que se abre el 1 de octubre, que yo diría que va a coincidir prácticamente con el inicio de la pospandemia efectiva, y estuvimos en Dubái hace unos días con el presidente de la agencia viendo el espacio que va a tener la Argentina, el pabellón que va a tener la Argentina en la feria, y ya vimos mucha efervescencia en esa región del mundo. La pandemia ha bajado mucho de intensidad, en Emiratos toda la población está vacunada, y eso va a ser de alguna manera la primera gran vidriera internacional de la pospandemia por 6 meses. Tener una presencia fuerte de la Argentina ahí, con una mayor y más diversificada oferta exportadora, va a ser clave, y estamos trabajando junto con la Presidencia de la Nación, la Secretaría de Medios, tenemos en la agencia de inversión el comisariato del pabellón de la feria, y estamos trabajando en ese armado. Finalmente, como mercado, por supuesto, tenemos el sudeste asiático y Asia Central. Son mercados a los que en la Argentina es solamente exportadora de commodities. Hay bajo nivel de relación, aunque en algunos casos alto nivel de comercio, como con Vietnam, como con Corea,
pero fundamentalmente de granos, de cereales y oleaginosas, y recibimos de ellos productos industriales. Tenemos que cambiar el modelo de relación. Asia Central es una región que ofrece enormes expectativas también por nuestro know-how, por el nivel de desarrollo de ellos, porque nosotros tenemos productos industriales, tenemos maquinaria agrícola que puede ser muy bien recibida en nuestros lugares. Y después están, yo diría, los mercados grandes y más tradicionales. Europa, Estados Unidos, Rusia y más recientemente China. Nuestra acción es hacer el seguimiento, hacer los apoyos que hagan falta, tratar de resolver toda una cantidad de temas junto con el Ministerio de Agricultura y el SENASA fitosanitario que actúan como barreras. Hemos resuelto mucho de eso. Con el SENASA hay una comunicación prácticamente semanal y estamos trabajando en todos los temas y mantener nuestra presencia. Pero ahí hay, tanto de un lado como de otro, actores privados en el que se están moviendo con una dinámica muy intensa y donde nosotros, más allá de cumplir con las tareas de promoción comercial, estar presente en todas las ferias, garantizar las cuestiones fitosanitarias, estamos de alguna manera haciendo los seguimientos y monitoreo de qué está pasando en todo eso. Bueno, con todo esto creo que les di un panorama, no me parece mal, de unos 20 minutos, un poco más, como para recibir todas las inquietudes de ustedes. Así que adelante, con gusto contesto las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jorge. Realmente es muy ilustrativo y quería preguntarte, ¿no? En particular, en las relaciones con el Mercosur, que vos bien dijiste que es una de nuestras plataformas principales de lanzamiento hacia el comercio exterior, que adquirió en su lanzamiento original una importancia muy grande y que entró como en una especie de crisis que hace que algunos de sus actores, sobre todo cuando los gobiernos tienen un tinte más neoliberal, digamos, estén planteando en encarar negociaciones bilaterales de una manera independiente, lo cual sería como el anticipo de la disolución del Mercosur, o por lo menos algunos entendemos que podría ser así. ¿Cómo ves vos las tensiones que hoy existen en el marco del Mercosur? Mira, la pregunta es súper actual, porque estamos en eso, terminando la presidencia pro tempore argentina, muy preocupados por todo el curso que ha tomado la discusión y los acontecimientos que hemos vivido en el último año y medio. Cuando yo decía que en enero del año pasado invitamos a los Estados partes, a los secretarios de los Estados partes, a los pares míos en el Mercosur, a una reunión en Buenos Aires, para recibir sus inquietudes y manifestarles las nuestras. En ese caso, en esa reunión, Brasil planteó que ellos tenían prisa por dos cuestiones. Una, por reducir el arancel externo común, y una segunda cuestión era por cerrar el conjunto de negociaciones internacionales que tenía el Mercosur abiertas. Léase la Unión Europea, que si bien el acuerdo estaba cerrado, estaba en ese momento en un proceso de traducción, que después cuento qué es lo que pasó y por qué está en este momento también en stand-by. Corea, Canadá, el Líbano, Singapur, Israel y alguna otra que por ahí no recuerdo. Bueno, nosotros dijimos dos cosas en esa ocasión. En primer lugar,
que estimamos que el arancel externo común que regía desde el año 94 era pasible de reformas, porque, digamos, el mundo cambió del año 94 y había, por supuesto, una serie de cuestiones que se podían revisar, que no había que hacerlo bajo una cuestión dogmática, sino que había que hacerlo en función de cómo el arancel se transformaba en un instrumento más adecuado para facilitar la competitividad de nuestras empresas y el incremento de esa competitividad. Y sobre la agenda de relacionamiento externo, manifestamos que en ese momento la Argentina tenía como prioridad absoluta en materia de relacionamiento y de relaciones económicas con el mundo la normalización de su deuda externa con el sector privado, que estábamos iniciando la negociación, y que podíamos acompañar el conjunto de las negociaciones externas a los países socios, pero que pedíamos el tiempo necesario para poder, de alguna manera, madurar las decisiones. Bueno, en términos del arancel externo común, se había constituido un grupo, se llama Grupo Ad Hoc para el arancel externo común, donde había funcionarios de cada uno de los ministerios involucrados en cada uno de los países. De parte nuestra participaban funcionarios de Agricultura, de Economía, de Desarrollo Productivo y de la Cancillería, y de los países, en Brasil del Ministerio de Economía, en Paraguay de 2 o 3 ministerios, en fin, de Uruguay también. La reunión, la evolución de la situación y de la discusión fue, yo diría, interrumpida de alguna manera por la pandemia. La pandemia congeló la discusión hasta marzo de este año. En su momento Brasil hablaba de un 50% de reducción del arancel, nosotros le dijimos que nos parecía mucho, pero ahí quedó. Sí quisieron avanzar y con prisa en el tema de las negociaciones económicas, en los acuerdos de libre comercio con Corea en particular, que era el de los países que más prisa tenía. También tenemos en marcha el acuerdo con la EFTA, que es como un tratado de la Unión Europea más chiquito con los países de Europa que no están en la Unión Europea, que son Suiza, Noruega, Liechtenstein y Islandia. Bueno, entonces ahí llegamos al 24 de abril, cuando nosotros planteamos de que no estábamos dispuestos a avanzar con prisa en el marco de la pandemia, y que si ellos querían avanzar, nosotros, en el caso de Corea puntualmente, que es un país que solo nos compra maíz en granos y que tiene prohibido, por razones fitosanitarias, casi el conjunto de las exportaciones agroalimentarias argentinas, no estábamos dispuestos a avanzar de esa manera, ni al ritmo acelerado con ese país, y que por lo tanto ellos sigan, nosotros nos quedábamos con la negociación parcial de algunos capítulos, pero en el capítulo de bienes no estábamos dispuestos a avanzar. Bueno, eso generó una primera crisis en el Mercosur. Incluso la prensa argentina, por supuesto, planteó inmediatamente que la Argentina estaba para romper el Mercosur y esas cosas que salieron esos días, cuando a los pocos, yo diría 2 o 3 meses, quedó claro que lo que nosotros decíamos era totalmente razonable, que no era posible avanzar en el marco de la pandemia, y en ese marco también después la Unión Europea planteó sus objeciones al avance del tratado entre el Mercosur y la Unión Europea. La EFTA siguió los pasos de la Unión Europea y planteó lo mismo. Canadá manifestó que no tenía ninguna intención de avanzar en conversaciones y en reuniones virtuales. El Líbano entró en una crisis interna importante, y con Singapur y Corea no se pudo avanzar nada finalmente. Es decir que estamos como hace 1 año y medio, prácticamente como abril del año pasado, pero con novedades en materia del arancel externo común.
Brasil planteó en el mes de marzo una propuesta de reducción transversal a todo el nomenclador arancelario del 20%, dividido en dos tramos de 10%, uno a aplicar inmediatamente y otro a aplicar a fin de año. Así fue la propuesta. Y ahí nosotros trabajamos, habíamos ya trabajado en una propuesta coincidiendo el orden del 10% con Brasil en el 25% del nomenclador. Hicimos un esfuerzo de trabajo conjunto entre los 4 ministerios y alcanzamos un 75% de coincidencias con Brasil en solo el 10% de reducción. Y quedaba el 25% del nomenclador y todos los regímenes especiales que incluyen automotores, textiles, lácteos, calzados, duraznos y alguno más. Automotores dije, ¿no? Sí. Bueno, y caña de azúcar, que son todos sistemas que están fuera, como excepción. Brasil, digamos, no quería sostener ninguna excepción, solamente respetaba la de caña de azúcar, pero el 10% de ello valía para todos los demás. Lo que, digamos, de alguna manera manifestó claramente el desacuerdo. Y estamos parados en ese punto. Vamos a entregar la presidencia pro tempore de Argentina en el mes de julio, sin haber arribado a un acuerdo sobre el arancel externo común, pero al tema a la diferencia del arancel externo común se agregó una propuesta uruguaya de relacionamiento externo en donde hay en el que plantea esto que vos decías. Cada país es dueño y señor de iniciar negociaciones comerciales y de acuerdos de libre comercio con otro país. Y todo eso permaneciendo en el Mercosur, lo que es un absurdo. Lo que viola deliberadamente y lo que hace falta en todo caso es que ese país denuncie el Tratado de Asunción y plantee con claridad qué es lo que quiere hacer, que por supuesto cada uno está en su derecho. Pero el Tratado de Asunción plantea claramente en su artículo 1 que la política de relacionamiento externo es una política común al Mercosur. Porque lo que nosotros tenemos es una unión aduanera y la lógica es que negociemos desde la unión aduanera. No somos una zona de libre comercio donde cada uno hace lo que quiere, sino tenemos un compromiso de unión aduanera. Y si uno quiere cambiar esa unión aduanera, lo que tiene que hacer es denunciar el Tratado de Asunción. Bueno, en ese punto estamos, que no es fácil y veremos cómo evoluciona. Hay diferencias políticas entre nuestros gobiernos, por supuesto. Hay también distinta evolución de las economías de la región y de su relación con el mundo. Hay que saber que para Brasil hoy el Mercosur es mucho menos importante que lo que era hace 25 años, porque hoy Brasil exporta solamente el 7% de su producción al Mercosur, cuando hace 25 años el 22% de sus exportaciones, entre el 22 y el 25% de sus exportaciones se explicaba por el Mercosur, y eso también influye mucho en el mundo empresario brasileño y obviamente en lo que se afirma la política liberal del ministro Guedes, que de alguna manera supera el punto de vista más negociador y conciliador con el Mercosur, donde prevalecen quizá cuestiones políticas, no solamente económicas, en Itamaraty. Pero en ese punto estamos. Bueno, yo recién no comenté que la pregunta que te hice, Jorge, es una de las que envió el compañero Raúl Sánchez Santelo, así que ahora aprovecho para aclararlo y también pedirle a todos que en el chat formulen las preguntas, así te las podemos transmitir. Vos comentaste mucho el tema de la estrategia de sumar valor a las exportaciones y también la forma en que se ha colaborado o que gremios como ESMATA y la UOM
son esenciales en el diseño de estrategias, por ejemplo, en relación a intercambio automotriz y dentro del Mercosur, en particular con Brasil. El compañero Tomás Mereles, que es del Centro de Estudios Laborales, pregunta específicamente el componente empleo. ¿Qué prioridad, qué magnitud tiene, digamos, en el diseño de las negociaciones? A ver, las negociaciones son entre empresas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hace poco Ford ha resuelto en su casa matriz, por un lado, levantar 3 fábricas en Brasil, y por otro lado, invertir 500 millones de dólares en una nueva línea de producción en la Argentina. A esas inversiones se llega por acuerdos con el sindicato. Yo diría que Ricardo Piñanelli y su equipo han tenido mucho que ver en la capacidad de atraer esa inversión en la Argentina. Por supuesto que yo digo, las empresas, sobre todo en el sector automotriz, en sus casas matrices, miden mucho estas cosas. Miden mucho la capacidad de la dirigencia de ordenar al sector laboral en el mejor sentido de la palabra. Porque crecen empleo, crecen capacidades y habilidades, lo que hace crecer la competitividad de la industria, y hay que saber que una buena parte de los trabajadores de Mata no solamente son trabajadores en sus fábricas, sino también son capacitadores en otras fábricas de la misma empresa en otros lugares del mundo, merced a las habilidades que han desarrollado y han aprendido en la Argentina. Es decir, digo, en esto el rol de los sindicatos es fundamental en la construcción de la competitividad. Y obviamente, si hay competitividad, hay más empleo. No hay menos empleo, hay más empleo. Puede ser que haya distinto empleo, pero hay más empleo. Y quiero decir con esto que una de las empresas más competitivas de la Argentina, que es Toyota, hoy está en 6.500 trabajadores. Y eso tiene que ver con acuerdos con el sindicato, donde no todos están en las mismas condiciones, donde todos van haciendo un curso dentro de la fábrica y van incrementando o van ascendiendo en su escalafón en función de las habilidades que adoptan. Es un mundo de competencia, pero creo que es un mundo de competencia virtuosa, que es lo que a la Argentina le puede dar un lugar en el mercado internacional. Y finalmente, si nosotros tenemos y adoptamos la filosofía de que es necesario extraer plusvalía de los 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo para producir las divisas que nosotros necesitamos para desarrollar el país de 44 millones de habitantes o 45 millones de habitantes que somos, esa es la clave. Si nosotros seguimos pensando que solamente el consumo interno es lo que va a alimentar nuestra economía, me parece que estamos condenando a las nuevas generaciones a una frustración enorme. Nosotros tenemos que pensar en incrementar sustancialmente la conexión con los mercados, la conexión con los países y las regiones. Y para eso la mejor plataforma es el Mercosur. Pero si no puede ser el Mercosur, no por voluntad nuestra, sino por voluntad de los restantes, me parece que tenemos que avanzar solos. Ese es el tema. Ahora, quiero decir que lo necesario es pensar que el mundo es nuestro mercado y que de ahí vamos a extraer la plusvalía y las divisas para poder desarrollar nuestro país. Bárbaro. Acá hay varias preguntas que te voy volcando. Ernesto Tenenbaum pregunta específicamente cuál es nuestra política respecto de India. Y Gabriel Kudrik dice, ¿qué países se pueden considerar complementarios en términos económicos? A ver, en relación a India, nosotros hace 6 meses, primero, India es un importante consumidor de aceites argentinos, fundamentalmente. Tenemos una balanza comercial
favorable importante, pero en términos de prácticamente monoproductos. India es un país altamente competitivo en un conjunto de industrias, y además es un país muy proteccionista de su mundo agrícola. Entonces no es fácil la relación económica con India. No obstante eso, con Brasil y los restantes países del Mercosur acordamos iniciar conversaciones para buscar un acuerdo económico Mercosur-India. Eso fue acordado hace 3 meses y todavía no tuvimos la primera reunión. Es un país muy complejo, en donde estamos en muy buenas relaciones. El viernes pasado tuvimos una reunión de la Cancillería con el Consejo Empresarial Indo-Argentino. Yo participé hace cosa de 2 meses con el embajador y el Consejo Agroindustrial en un encuentro también con empresarios indios. Es decir, es una relación activa que necesita de alguna manera de un acuerdo marco para poder encauzarse, y sobre todo nosotros necesitamos resolver algunas barreras proteccionistas que tiene India en términos agroalimentarios, y obviamente la India está aspirando a ocupar un espacio con una industria muy agresiva que tiene en varios rubros. Es una negociación compleja, pero es un país importante de más de 1.000 millones de habitantes, donde nosotros tenemos muchas oportunidades, así como también amenazas, ¿no? Hay que cuidarse. No es fácil. Bárbaro. Acá hay un compañero, Juan Martín González Cabaña, que es asesor en la legislatura de Corrientes, que pregunta sobre la viabilidad de encontrar socios para el desarrollo de infraestructura crítico-estratégicas que son necesarias en el noreste argentino. Digamos, tema, bueno, importante en nuestro país para mejorar la competitividad, tener inversión en infraestructura. Él lo pide en particular como correntino sobre qué perspectivas hay en relación al NEA. Yo creo que de la mano del nuevo proceso de competencia entre China y Estados Unidos, a la que no quiere quedar atrás de Europa, va a haber mayor oferta de financiamiento para infraestructura en el mundo, y mucho dirigido a América del Sur. Bueno, China, como ustedes saben, es un activo ofertante de financiamiento para infraestructura. Estados Unidos, no sé si leyeron hace pocos días, está tratando de darle una vuelta de tuerca a esa creación de Claver Carone que se llamaba América Crece, para armar un fondo de inversión en infraestructura en América del Sur. Y también en conversaciones con España y con Francia se habla mucho de negociación. Normalmente esos créditos vienen atados a un conjunto de condiciones, porque normalmente vienen atados a contratación de empresas de cada uno de esos países, con costos que son mayores que los costos que tenemos nosotros. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en los créditos de infraestructura, y yo creo que lo más favorable, aunque quizás no tan abundante como quisiéramos, es el sistema de la banca multilateral, es decir, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina, ahora CAF, y donde nosotros en este momento estamos peleando con un candidato, Cristian Asinelli, la posibilidad de obtener la presidencia de la CAF. Ojalá se dé. Tendría una enorme significación de traer un banco de inversión a nuestra región, porque desde que se fue Enrique Iglesias del BID, allá por el año 2004, 2005, el BID estuvo 14 años o 16 años en manos de Colombia, y ahora en manos de un americano republicano que ni siquiera tiene línea con el gobierno de Biden. Entonces el BID está muy lejos. El Banco Mundial
tiene una fuerte vinculación con el fondo, por lo tanto no es fácil. El ACAF podría ser un banco muy cercano a nosotros, en caso de que obtengamos la presidencia. Pero finalmente, yo que trabajé muchos años con los bancos multilaterales en agricultura, conozco que los créditos de esos bancos son los más favorables. Nosotros tenemos que armar una muy buena cartera de proyectos, y uno de los problemas que tenemos, no resuelto todavía, es que las unidades ejecutoras que se habían formado en la primera década de este siglo, y que habían estado presentes con el gobierno de Cristina Kirchner hasta el 2015, fueron todas disueltas por Macri, por la genialidad de Macri y Peña, que no han sido reconstruidas, y la experiencia indica que lo más eficiente a nivel de gestión del financiamiento multilateral son unidades ejecutoras específicas que aprenden a relacionarse con los bancos, agilizan todos los proyectos y todas las gestiones, y tienen la dinámica apropiada para resolver todas las dificultades de gestión y administración de esos proyectos de manera... Así que pienso que la infraestructura que necesitamos va a tener fuentes de recursos. También es cierto que uno de los problemas que tiene nuestro país, y en particular nuestras provincias, yo soy, como todos conocen, una persona que viene del interior, tenemos enorme debilidad en lo que se llama una materia absolutamente elemental en cualquier universidad, que se llama formulación de proyectos de inversión. La Argentina es un país sin proyecto de inversión. Hay múltiples ideas, más perfiles, pero un proyecto de inversión para un banco de inversión, sea multilateral o sea nacional de un país o sea privado, requiere un nivel de detalle que en muchos casos a la Argentina le cuesta llegar, y por supuesto lo que menos tenemos en ese sentido son carteras de proyecto de inversión, que es lo que deberíamos tener a mano para cuando aparece el dinero. Jorge, mira, voy a reunir un par de consideraciones que hiciste con algunas preguntas también. Vos mencionaste en la estrategia hacia la relación con África la posibilidad de establecer una relación en base a la venta de paquetes tecnológicos que amplíen la oferta de alimentos en África en base a las ventajas competitivas que nosotros tenemos en esa materia en la Argentina. La verdad que esos paquetes tecnológicos son muy interesantes desde el punto de vista, digo, de el valor que involucran, ¿no es cierto? Una pregunta que me hacen es cómo no reproducir esas relaciones de subordinación que a veces la Argentina sufrió en las relaciones que nosotros vamos a establecer. Esa es una. La otra, que está asociada también a la venta de temas tecnológicos, la hace Adriana Comisuk, y está referida a cómo se evalúa la verdadera factibilidad de que podamos avanzar en la competitividad de fabricación y competitividad internacional en relación a la movilidad sustentable, los autos eléctricos. Y la tercera, digamos, también tecnológica es, bueno, se ha sancionado una nueva ley de economía del conocimiento, y también entendemos que tenemos un importante curso de exportaciones en torno a lo que es software. Bueno, ¿cómo ves estos tres aspectos? Bueno, en primer lugar, lo que mencioné con África, que incluso vamos a hacer una primera experiencia en Cuba de ese tipo de negocio o de acuerdo, no constituye para nada una relación ni de sumisión ni de dominio político. Está planteado como que el Estado va a armar un acuerdo marco y son empresarios argentinos los que van a hacer los acuerdos específicos para desarrollo
estos negocios, lo que va a generar un flujo importante de divisas al país a través de digamos, pagos de genética, pagos de maquinaria, pagos de equipos de cosecha y pagos de know-how, digamos, transferido a través de recursos humanos capacitados. La idea es esa. Es un negocio que la verdad que lo íbamos a encarar el año pasado, con una primera gira al África, pero que nos cortó la pandemia. Por eso estamos, es muy difícil hacer desarrollo de negocios nuevos permaneciendo en el país, y la pandemia nos ha quitado mucha energía en ese sentido, ¿no? Y nos ha afectado mucho los planes originales que teníamos. Ahora estamos reiniciando una cadena de viajes para empezar a conversar en terreno, porque estas cosas se conversan en terreno, digo, desde ver los campos hasta hablar con las autoridades, ver el entorno, el ambiente, ver el ambiente social, el ambiente político que rodea cualquier emprendimiento de esto, para tener certeza de que uno no vaya a trabajar por 6 meses, porque no tiene sentido. Hay que pensar en contratos entre 5 y 10 años como mínimo, y armar el marco regulatorio de toda esa operación. Pero con esos países la Argentina no tiene relaciones de poder aspiracional en ningún sentido de la palabra, y tampoco de relaciones de poder negativo. Yo siempre digo que para nosotros, por ejemplo, los países del mundo árabe, los países del África, los países del sudeste asiático, o los países del Asia Central y toda América Latina, tienen la ventaja de que las negociaciones con esos países no tienen condicionalidades políticas en general. Cuando uno negocia con los países poderosos, siempre hay condicionalidades políticas. Y hay cosas que no se pueden reclamar, porque no tienen la fuerza para reclamarlo, ¿no? Y alrededor de los temas de la vacuna tenemos varios ejemplos de eso, pero en otras cosas también. Entonces, negociar con Emiratos Árabes, negociar con Arabia Saudita, negociar con Argelia, con Egipto, con Angola, con Mozambique, con Kazajistán, con Azerbaiyán, es una negociación. Uno va y viene, genera un flujo de divisas a favor o en contra, favorable o desfavorable, pero es una negociación, o con Centroamérica, o con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, o lo que sea. Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea son diferentes. Son poderes diferentes y tienen condicionalidades diferentes. Bárbaro. Esa es la primera pregunta. La segunda era sobre el tema El del desarrollo de la movilidad, de la movilidad eléctrica. Movilidad sustentable y la posibilidad de que Argentina efectivamente pueda ser un actor importante en la oferta de automotriz eléctrica, ¿no? Yo no conozco, la verdad, ese tema. Ese tema está en manos del desarrollo productivo, del Ministerio de Desarrollo Productivo tiene un plan sobre el tema de la movilidad eléctrica. Nosotros nos concentramos, y te digo que la agenda es muy vasta, en todo caso, en captar inversiones para temas de energías renovables. Estamos ahora, digamos, avanzando en la comprensión de los temas que tienen que ver con la producción de hidrógeno verde, que no es un tema menor, donde la Argentina tiene un enorme espacio para crecimiento, o en todo lo que es la cadena vinculada al litio, que es una cadena compleja, también. Es decir, hay cosas en las que estamos más empapados, porque nosotros tenemos una unidad de energía y minería aquí en la Cancillería que dirige el ex gobernador Eduardo Fellner, pero quiero decir, no soy una enciclopedia en cada uno de esos temas. Simplemente estamos tratando de alguna manera de ordenar una oferta exportable sobre la base de las capacidades que actualmente tenemos. Y entonces engancho con la tercera pregunta, que tenía que ver con el software. Bueno, ahí la Argentina tiene una enorme capacidad, un enorme potencial,
porque tiene mucho talento. Y eso y finalmente la exportación de software tiene que ver con el talento de los recursos humanos que tenemos. Como tiene que ver con las buenas universidades que tenemos, la buena formación de base, que se expresa en que tenemos varios unicornios exitosos en el mundo y tenemos muchos cientos y quizá miles de pequeñas y medianas empresas que exportan software y que exportan desarrollos y que exportan, digamos, desarrollos llave en mano o desarrollos a medida, en fin. Ese sector todavía tiene un tema. Es un sector al que está muy afectado por la brecha cambiaria. Y nosotros necesitamos resolver ese problema porque si no, todo lo que se exporta no ingresa a la Argentina. Y eso lo podemos decir aquí, que es un ámbito de compañeras y compañeros. Pero es así, porque la brecha cambiaria hace que, como son empresas que trabajan todo por Internet, que los desarrollos se hacen por Internet, entonces lo que ingresan son lo que tiene que ver con los salarios, los gastos corrientes, lo demás se factura afuera, no hacen nada que esté contra la ley, pero lo cierto es que se factura afuera y se cobra afuera. Y entonces esperamos nosotros, resolviendo las negociaciones internacionales que tenemos pendientes, llámese Fondo Monetario, Club de París, y esas cosas que están pendientes y que se supone que van a entrar en la agenda de la urgencia avanzado el año, en ese caso sea posible reducir la brecha cambiaria y de esa manera normalizar estos sectores en la vinculación con el ingreso de divisas hacia la Argentina. Está silenciada, Kelly. Es que justo sonó un teléfono y enseguida me asusté que no interfiriera, digamos, con lo que estabas exponiendo, así que pido disculpas. Quería agradecerte especialmente tu disposición, Jorge, para compartir esta charla con las compañeras, los compañeros. Acá hay muchas compañeras, compañeros jóvenes que a través de este curso, digamos, toman un contacto más directo con niveles de decisión política como lo que vos expresás, que son realmente muy valiosos, así que durante toda la charla superamos los 100 compañeros presentes con continuidad, así que te agradecemos muchísimo, destacamos, y a eso tenía que ver también la última pregunta, la presencia y la asistencia que siempre nos dan los compañeros de la Unión Informática, y algunos nombres que no había mencionado al principio: Mario Krieger, Marta Giana, Daniel Romero, Mario Ascurri, Ezequiel Ver, Marité Puga, y bueno, la verdad que estamos muy satisfechos, esperamos que te hayas podido sentir cómodos. Como bien expresó Horacio al comienzo de esta charla, resolvimos por esta metodología las limitaciones que para la movilización y el trabajo político nos puso la pandemia, pero ganamos con la posibilidad de extender esta tarea a la presencia de compañeras y compañeros que están en todo el territorio de la Argentina. Así que, bueno, nuevamente muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme. Espero haber respondido y haber estado a la altura de las demandas de ustedes y a disposición. Así que siempre. Muchas gracias, Kelly. No, gracias a todos. Ahí también se conectó Germán Borrego, así que un cariño grande para él, compañero dirigente empresario de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el miércoles que viene a las 17 horas. Los que quieran comprar el libro Braden o Perón se comunican con nosotros a edicionesipap@gmail.com o van a esta primera junta, local 9, o bueno, o nos llaman.
Un beso grande. Javi, si querés decir algo. Agradecerle a Jorge, no solo por la solvencia técnica, sino sobre todo por el compromiso político, unir una mirada política, un compromiso político con este nivel de solvencia técnica, es lo que, Jorge, admiramos de vos y que los compañeros jóvenes que hoy tienen responsabilidad en el mundo sindical puedan apreciarlo en forma así directa. No tenemos palabras para agradecértelo, así ha pasado con todos los compañeros que nos estuvieron. La semana pasada estuvo Culfas y casualmente también con un nivel político y técnico tan elevado como el tuyo, así que no tenemos más que palabras de agradecimiento, Jorge, así que a tu disposición como siempre. Beso grande para todas y todos. Hasta luego.